Los conflictos del proceso creativo en clave de clown. La revolución surrealista de Óscar Domínguez. La artista M. Lorum y el valor procesual del dibujo. La Fundación Cristino de Vera rememora al pintor. Teatro sobre la estupidez y la decadencia. Es Guasara Baldassarre, en el escenario de la última producción de La Godot Escénica, de la que es autora y directora. Un espectáculo de clown que interpretan Andrea Sobi y Adrián Torrijos. Martín Chinijo y Parlanchina de la Torre son los personajes de la obra Dorre Girasol Clown. Son dos estudiantes de una escuela de arte que asisten a clases de música, de pintura y de poesía. Entonces ahí en esas clases ellos se enfrentan al proceso creativo, a los conflictos propios de cuando creamos arte. Entonces ahí empiezan a aparecer mucho disparate, pero también desde el cariño, desde el amor por el arte y el amor por la naturaleza, porque son lo que inspiran las obras de arte que ellos trabajan en sus clases. Lo mismo con Van Gogh. Todos lo conocemos perfectamente, pero a ver Morisot. ¿Ver Morisot? Ver Morisot, la pintora de la que hablamos antes, una gran impresionista. Por ejemplo, hay una escena en la que hablan de poesía y el personaje de ella, de Parlanchina de la Torre, está buscando qué poema representar. Entonces Martín Chinijo le empieza a proponer un montón de poetas masculinos, ¿no? Lorca, Gustavo Adolfo Bécquer, entre otros. ¡Ay! Pues ¿por qué no recitas un poema de Lorca? O uno de Borges. O de Julio Cortázar. O de Rafael Alberti. ¿Sabes lo que pasa? Que es que quiero recitar el poema de una mujer. Entonces ella se da cuenta de que todos los que le dice Martín Chinijo son hombres. Entonces dice, oye, pues me gustaría representar el poema de una mujer, porque las mujeres en el arte hay muchas y no las conocemos tanto. Es que es impresionante cuántas mujeres hay en el arte. Por eso tenemos que hablar más de ellas. ¿Sí? Es justo que conozcamos el arte de mujeres, sí, de hombres, sí, de todas las personas por igual. Ella empieza a nombrar a muchísimas mujeres, entonces Martín Chinijo se da cuenta de la cantidad de mujeres que hay en el mundo del arte y eso es un poco también lo que contamos en esta obra. Le queremos dar valor a la mujer en el arte, visibilizar las figuras de las mujeres artistas, que hay muchas, y lo ponemos en valor aquí en Dorre Girasol Clown. Chinijo, coge el instrumento, el violín. El instrumento. Los gags preferidos del público suele ser no solo el que hacen al principio en la primera escena, que es sobre el concierto, que Martín Chinijo no trae el instrumento, entonces se las tiene que apañar sin que Parlanchina de la Torre se dé cuenta, a ver qué instrumento saco para que se parezca al del violín, que era el que tenía que traer él. Entonces empieza a sacar objetos de la maleta y el público, pues, imagínate, ¿no? Se forma el disparate. Haremos un concierto sin instrumentos. ¿Qué? Pero el gag de clown, específico de clown, que más les atrapa al público y que se quedan enganchados y se quedan expectantes y en silencio rotundo, es el de El espejo roto, que Parlanchina va a representar su poema delante del espejo, va a ensayar y Martín Chinijo le va a traer el espejo, pero sucede que se le rompe en el camino, entonces no quiere fallar a su amiga y compañera y entonces él se hace pasar por el reflejo de ella en el otro lado del espejo. Entonces el público ahí está enganchadísimo y es uno de los que más funciona, la verdad. Y Vivaldi aparece con sus notas de violín que dice sí. It's time to look ahead. There's more that I can feel. Ja, ja, die Stunden sind nunmehr und nah, was ich euch Más de 60 obras, una docena de ellas inéditas,
componen la exposición Óscar Domínguez, La conquista del mundo por la imagen, que se puede visitar en el TEA. La muestra se centra en los años 30, el mejor periodo del pintor, icono del surrealismo. En la exposición destacan dos grandes momentos, los años 30 y una parte que se llama Cueva de Guanches, que tiene que ver precisamente con la interrogación sobre lo canario, la vida anterior, digamos, ese tiempo, esa interrogación sobre el origen que plantea Domínguez, pero que también han planteado otros pintores como Manolo Millares, ¿no? En esta sección hay varias obras que estuvieron expuestas en una exposición en el año 36 en Santa Cruz de Tenerife, la exposición Aldán, Gaceta de Arte, del primer periodo. Hemos conseguido, de las 6 piezas que presentaba Óscar Domínguez, hemos conseguido traer 3. En el segundo momento de la muestra vemos una gran representación de obra cósmica y obra litocrónica, litos, crono, piedra, tiempo. Es un periodo muy interesante donde Domínguez se plantea esa suerte de teoría de la petrificación del tiempo y donde vemos obras muy geológicas, obras cósmicas, obras que tienen esta suerte de luz lunar, esta suerte de pintura como de grises, de luminarias plateadas y donde vemos una carga tectónica y un movimiento muy fuerte. La exposición no pretende ser una muestra de la trayectoria del artista tinerfeño, sino de su legado creativo en el campo de la imagen, la gran aportación del movimiento surrealista. En este sentido, Óscar Domínguez es un gran visionario. Aporta imágenes sin duda renovadas y muy potentes desde el punto de vista de la iconografía, ¿no? Me refiero, por ejemplo, a La apisonadora y la rosa, ese cuadro maravilloso del año 37 en el que una apisonadora se detiene al encuentro con una rosa y un vaso de agua. Trasladar el complejo mundo del artista al espacio expositivo ha sido tarea de Samuel Cabrera, diseñador del ambiente de la exposición. Detectamos que era el elemento orgánico primitivo y natural que estaba presente en muchas de las obras de Óscar Domínguez, era la piedra, ¿no? Un elemento también de nuestro territorio, y queríamos como un poco que la naturaleza invadiera también el espacio y cómo la naturaleza también dialogaba con la obra del artista, ¿no? En una de las piezas que se presentan en la instalación, queríamos también conseguir que ese diálogo del visitante con la pieza le generara una inquietud a la hora de verla y se provocara una especie de co-creación visual, tanto viendo al artista como está trabajando en su espacio de creación y que el propio visitante también creara ese imaginario visual a la hora de verla, ¿no? También es importante destacar que la instalación del diseño está pensado que fuera no solo estético, sino también de que el visitante pudiese interactuar con ella y que pudiese usarla como elemento para sentarse, tocarla y que bueno, tuviese una interacción también sensorial. La exposición reúne un conjunto de obras de otros artistas. Tenemos a Leonora Carrington, tenemos a Remedios Varo, tenemos a Wilfredo Damm, a un pintor también muy querido por Domínguez y amigo como fue Jacques Ellul. Siempre hay otros artistas, otros poetas, otros amigos, ¿no?, que acompañan ese deambular, ese tránsito por lo artístico, y más en el caso del surrealismo, que en el fondo es un movimiento, digamos, colectivo. Nos parecía interesante celebrar de esta manera, celebrando a Domínguez, celebrar también, adelantarnos un poco, unos meses, a la celebración del aniversario, del centenario de la publicación del manifiesto surrealista en el París del año 24. En ese sentido, esta exposición es una celebración también de ese manifiesto surrealista. Pedacitos de La Habana, he bailado 1000 guajiras a la luz de la mañana. Un disparo al corazón, one, Tanamera. Salom, salom nyari negla, nyetel badiwan arro, mi niño arro. Salom, salom nyari negla, nyetel badiwan
Las salas de arte Cabrera Pinto en La Laguna acogen una propuesta del artista M. Lorum basada en el dibujo performativo. El título de la exposición es Drawing is Action y toma inspiración en una famosa frase de Richard Serra que decía Drawing is a verb, que precisamente lo que hacía era enfatizar ese valor procesual que tiene el dibujo, ¿no? Para mí el dibujo es proceso, básicamente. En mi trabajo es mucho más importante la performance o el proceso que el resultado final. Digamos que mi trabajo plantea una reflexión sobre el propio acto de dibujar y el papel que el cuerpo tiene en ese proceso. Para mí es importante el hecho de que el arte tenga un valor social o un papel que tenga que ver con lo social. Y esto se ve muy claramente en las performances participativas. En estas obras invito a un grupo de gente a una sesión de dibujo. Muchos de ellos son extraños, no se conocen de nada, incluso no tienen ni por qué ser artistas, pero elaboran juntos una obra de arte. Creo que estas obras enfatizan valores como la colectividad o la colaboración, que no solamente es deseable, sino también muy conveniente reforzar en una sociedad tan profundamente individualista como la que vivimos. Las normas que diseño para las participativas, de hecho, siempre son muy básicas y muy escuetas, pero permiten un amplísimo margen para la improvisación y para que cada uno de los participantes pueda aportar cosas de su propia cosecha. Pero luego hay elementos externos que van a condicionar ese proceso y el resultado, van a favorecer hasta cierto punto un resultado que es imprevisible. El espacio es uno de esos elementos que juega un papel en ese proceso que se escapa de mi control, ¿no? Por ejemplo, lo vemos claramente en una de las obras que hay en la exposición, que es Infinite Walk, que la hicimos en el Centro de Arte La Regenta. Este centro tiene un patio interior bastante amplio y una doble altura que me permitió grabar con un dron, y desde que visité el espacio por primera vez visualicé inmediatamente esta pieza, ¿no? El espacio pedía esta pieza. Entonces yo inmediatamente me imaginé al grupo de participantes circulando en esta trayectoria con forma de infinito y dibujando con sus pies, esparciendo polvo de grafito sobre el papel. También el comportamiento del propio cuerpo o de los cuerpos de los participantes es súper condicionante también. Y esto, por ejemplo, se ve mucho en esta obra que tenemos aquí al lado, en Braiding Together, que es otra de las piezas que hicimos en La Regenta. Un ejemplo paradigmático de hasta qué punto yo no puedo imaginarme de cuál va a ser el resultado de la obra. Porque yo, como digo, había pensado en una mecánica y es verdad que a veces, por cómo es esa mecánica, te haces una idea de cuál va a ser esa imagen final, más o menos. En este caso, sin embargo, el resultado final, lo que es el dibujo, no se parecía para nada a lo que yo me había imaginado previamente. You've got a lot of friends crowding around your door. Grita viva voz que no hay para microfonía. Canta de pulmón, tu historia no se desafía. La Fundación Cristino de Vera, Espacio Cultural Caja Canarias, expone la muestra Antonio Padrón, una visión de lo cotidiano, en su sede de La Laguna. Es una selección de 20 piezas que van desde las primeras piezas de 1951
hasta 1968, una trayectoria artística muy corta, de 18, no llega a los 20 años, porque bueno, efectivamente fallece muy pronto. Es seguramente el artista más enigmático de la historia del siglo XX en Canarias. Se le considera como el expresionista de la renovación del indigenismo canario. Padrón añade a ese indigenismo toda una lectura del siglo XX, desde el expresionismo hasta el cubismo, hasta el fauvismo también, o sea, todos los movimientos del post-Primera Guerra Mundial. Lo analiza y lo transforma en un modo de expresión muy particular y muy individual y muy personal. Él trabaja solo en Galdar, con su entorno, y de ahí el título de la exposición, Visión de lo cotidiano. Transforma efectivamente todas las costumbres y la vida cotidiana de sus coetáneos en una pintura sin perspectiva, con una deformación geométrica de los personajes y de los elementos. Unos planos de color muy vivo, muy expresivo y con unas composiciones en vertical, sin punto de vista, sin punto de fuga, haciendo efectivamente una pintura extremadamente personal. Una obra tan personal como la del pintor tinerfeño Cristino de Vera, a pesar de haber sido creadas en épocas diferentes. Lo que sí podemos efectivamente destacar que son dos artistas que no entran dentro de la historia, que no se relaciona con los pintores de su propia época, sino que tienen una identidad muy definida y muy particular. Tanto Cristino de Vera como Antonio Padrón, que están en línea totalmente opuesta, pero efectivamente se interesa en el paisaje canario, el interior canario, la vida cotidiana, y lo analiza desde su propia perspectiva artística. La exposición se enmarca en el trabajo de relectura de la obra de artistas canarios del siglo XX que lleva a cabo la Fundación Cristino de Vera. Alrededor de la exposición hay conferencias, hay talleres con los niños escolares. Entonces, un trabajo estupendo, y agradezco a la Fundación Cristino de Vera, Espacio Cultural Caja Canaria. Vuestra belleza, que me acosa en sueño y me empuja a la muerte del mundo para poder vivir una hora en vuestro delicado pecho. Si eso fuera cierto, te digo, asesino, que estas uñas rasgarían la belleza de mis mejillas. ¿Sabe lo que es estar? Ese verbo que no pueden interpretar los ingleses, porque no tienen sino el to be, el ser, pero no tienen la aceptación del estar. El estar es lo mejor que puede haber en la vida, y estoy. Teatro poético para un mundo en llamas. Es la frase de la actriz Mónica Guiar que quizá defina mejor el espíritu de la compañía La Inasible Teatro, fundada en 2018 y que también dirige. La compañía La Inasible es una compañía de teatro emergente y un poco su forma de hacer se basa en el trabajo de investigación y en la creación. Nosotras partimos de temas que nos interesan personalmente y a partir de ahí desarrollamos todo un proceso de investigación práctica en el que finalmente las obras se acaban desarrollando a partir del trabajo de improvisación y de investigación. No todas las cosas valen lo mismo. No se puede. puede comparar la muerte de un rey
La muerte de un mendigo. Somos muy conscientes del poder transformador que tienen las artes, entonces desde ese lugar lo tomamos con responsabilidad y elegimos temas que nos puedan servir socialmente para cuestionarnos algunos temas que sean de vital importancia, ¿no? Un poco dar un espacio para generar preguntas y poder crecer como sociedad y nosotras como personas en ese proceso de creación. ¿Qué le apetece hoy a Luisa? Algo agresivo, salvaje. Un rey, un bufón y los últimos habitantes del planeta son los personajes del Lodo que fuimos, inspirada en parte en la Antígona de Sófocles, con la que participan en el Festival de Teatro Contemporáneo Encuentros. Deseable. Creo que sé lo que necesita mi rey. Este proyecto, El Lodo que fuimos, es un proyecto fundamentalmente de creación colectiva, conformado por un grupo de mujeres, todo mujeres, que también alude a temas que nos competen en la actualidad, pues todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con los recursos naturales que se nos están acabando, ¿no? y el poder ir a otra forma de pensamiento, más hacia lo humano. Tengo la extraña sensación de haber pasado ya por este lugar. Cada día, hace un rato, interminentemente. Y sin embargo esta es la primera vez. De la 27ª repetición, Messier. Exactamente. No hay... Es una obra que versa sobre la estupidez humana, a dónde pueden llegar dos personajes arquetípicos como un rey y un bufón, y también habla del abuso del poder, ¿no? En estos dos personajes que además son muy representativos. No solamente habla del abuso del uso de poder, como un rey todavía quiere mantener su opulencia y su poder a pesar de un mundo totalmente decadente, sino además también habla de la codependencia, de la soledad, porque son dos personajes que están solos en un mundo que ya prácticamente ya no queda nada, y cómo quieren mantener ese estatus de poder incluso en esas circunstancias. ¡Espectacular! Con lo cual nosotras sobre todo solemos decir que es una obra que habla de la estupidez humana y de la decadencia, desde luego. Cierre los ojos, majestad. ¡Bravo! ¡Bravísimo! ¿Cuántos esperamos? ¡Oh, a muchos! ¡Muchísimos! 2. Cientos, miles, millones, millares, centésimas, milésimas, múltiplos del 2, del 3, del 4.